Muy buenas tardes, mi nombre es Juan David de Mejía, matrícula 2025-2720, y el día de hoy estaré realizando lo que es el video concerniente a- al parcial número 2 de la materia de fundamentos de programación, cuyo maestro es Adrián Alcántara. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una presentación de mi diapositiva, explicando cada uno de los conceptos que hemos trabajado en cuanto a lo que es el tema de la programación orientada a objetos. Sin más preámbulo, entonces pasemos a lo que es la presentación. Y el primer punto es qué es la programación orientada a objetos y cuál es su propósito. En primer lugar, debemos de conocer que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Los paradigmas de programación se refieren ni más ni menos que a un estilo o a un método de programación, de implementación de código que nosotros utilizamos para lo que es la resolución de problemas. En este caso, la programación orientada a objetos utiliza entidades que son llamadas objetos y clases, que veremos más adelante a qué se refiere, los objetos y las clases. Además, podemos observar, como está en la diapositiva, que además de los objetos y las clases, este utiliza lo que son los atributos y los métodos. Que los atributos, si lo hacemos una correlación de manera directa, podemos decir que los atributos son las variables y que los métodos son las funciones, perdón, son las funciones que se implementan o que utiliza la clase para las diferentes acciones que debe de hacer. En segundo lugar, tenemos lo que es el propósito de lo que es la programación orientada a objetos. Y no es ni más ni menos que la reutilización de código y la simplificación de lo que es el código mismo, ya que con la programación orientada a objetos, nosotros al reutilizar el código no tenemos que volver a escribir esa porción de código, además de ahorrar tiempo y dinero. Entonces, como segundo tema, tenemos la diferencia entre la programación orientada a objetos y la programación procedural. La programación orientada a objetos se diferencia de la procedural en que en la programación orientada a objetos el paradigma es diferente a la procedural. En la procedural, este se centra en las acciones que debe de hacer el programa y está dividida en diferentes porciones de código. Tenemos el código principal y luego, en este tipo de paradigma, el procedural, tenemos subprocesos o subprocedimientos donde el código está apartado del código principal y para la utilización de este se hace un llamado de procedimiento o un llamado a la función que es la porción del código que está fuera del código principal, que sería el que estaríamos utilizando. También en la programación procedural, los datos suelen estar separados en lo que son estas funciones o procedimientos o subprocesos. A diferencia, en la programación orientada a objetos, estos datos que nosotros tenemos están dentro de las clases y objetos. Además de que la programación orientada a objetos no se fragmenta en diferentes códigos, sino que utiliza el mismo código que ya tenía anteriormente, lo reutiliza para generar uno nuevo y poder reciclar esa porción de código. Uh, Haciendo alusión a esto, nosotros vemos pilares importantes dentro de la programación orientada a objetos, como la herencia, como el poliformismo y la reutilización de código. Entonces, acá tenemos los que son los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Tenemos las clases, que las clases serían como los contenedores o los moldes que nosotros utilizamos para, para poder utilizar el código. Haciendo alusión a esto, nosotros podemos decir que la clase es la base en la que nosotros trabajamos para formar los objetos, ya que los objetos son la modificación de las clases. Es decir, si tenemos un cuadro, un recuadro, podríamos decir que el recuadro sería la clase y el contenido que está dentro de este, que es lo que lo hace diferente a las demás, a los objetos, sería el objeto. Disculpe por el corte, maestro. Tuve unos problemas técnicos. Proseguimos con lo que es la explicación. Um, Estaba mencionando que cada uno de los contenidos de
dentro del recuadro, podríamos asimilarlo a lo que son los objetos, que es lo que diferencia uno de otro. En esta imagen nosotros podemos ver cómo la clase es animal, que hace referencia a lo que hay dentro de esta clase, o sea, los objetos pertenecientes a esta clase, donde un objeto puede ser el perro y otro objeto puede ser el gato. Al tener datos diferentes y ser objetos diferentes, entonces se diferencian uno de otros y podemos trabajar de forma individual o con los atributos, como habíamos mencionado antes, son las variables que contienen los datos guardados dentro de cada uno de los objetos. Podemos ver en la imagen como el perro tiene nombre Pancho y tiene 4 años. Y el gato tiene por nombre Paco y tiene 3 años. Y por último, lo que son los métodos o las funcionalidades dentro de los objetos. Podemos hacer alusión a ellos, como también las acciones que va a realizar lo que es el objeto o las funciones que puede realizar el objeto. Por una parte tenemos del lado del perro que este puede comer y por otra parte tenemos en los métodos por parte del gato que este puede caminar. Son los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Acá otra imagen de lo que son los datos, que serían los atributos, las variables que contienen los datos para trabajar con ellos y los métodos son las funcionalidades. Bien, pasamos al siguiente punto que trata sobre la encapsulación y protección de datos. La encapsulación y protección de datos dentro de lo que es la programación orientada a objetos consiste en que la información solamente que es necesaria es visible para lo que es el usuario. Un pequeño error dentro de la diapositiva, me acabo de dar cuenta de que escribí la programación procedural dentro de esta sección, pero no hay problema. Decía que el encapsulamiento es solamente la información que es visible para el usuario y este es uno de los 4 pilares fundamentales dentro de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, esto lo que hace es que oculta la información y los detalles que son del estado del método o del método, exactamente. Um, Además de que este protege lo que son los comportamientos de los métodos dentro de cada clase. La herencia y reutilización de funcionalidades se trata de otro pilar, además del poliformismo. Son otros 2 pilares que conforman de los 4 que forman parte de la programación orientada a objetos. La herencia consiste en que a partir de una clase padre, nosotros podemos, por así decirlo, transmitir lo que son los métodos y los atributos a una subclase o a una clase hija, para que ésta pueda contener lo que son son más funcionalidades y atributos de la clase padre. Acá dice que la herencia puede definir nuevas clases basadas en las ya existentes. Eso es lo que acabo de decir, que a partir de una clase padre podemos generar una clase hija. Y um, se me olvidó mencionar, que acá lo dice en la diapositiva, que la clase hija puede rediseñar o cambiar la funcionalidad de un método o el dato de un atributo para la utilización de este, para la adaptación de este. Luego, el poliformismo, que sería el otro pilar de la programación orientada a objetos, que nos permite utilizar el mismo método, pero con una funcionalidad diferente dentro de un objeto u otro.
Vamos hacia atrás. Cuando yo explicaba acerca de lo que son los métodos, nosotros a ambos objetos, tanto el perro como el gato, yo le puedo dar el método de comer. Sin embargo, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a poner que el método que yo le puse fue hacer el check correspondiente al animal. Este método, a pesar de que es el mismo método para ambos objetos, actúa de manera diferente para el objeto 1, que sería el perro, y el objeto 2, que es el gato. Para el objeto 1, hacer el sonido correspondiente a él sería el de ladrar, y para el gato sería el de maullar. En eso consiste lo que es el poliformismo, en que un método actúa tiene la misma función dentro de diferentes objetos, pero actúa de diferente manera, correspondiente al objeto. Acá dice que el método hace que el poliformismo hace que el código sea más flexible, ya que puedes tratar objetos diferentes como si fueran una misma clase en común. Lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. La abstracción y simplificación de sistemas, el chiste se cuenta solo, consiste en lo que es en simplificar lo que es un problema muy grande en módulos más pequeños para nosotros poder, a través de la programación orientada a objetos, crear clases y objetos para comprender un problema muy complejo en diferentes partes más pequeñas. O sea, utilizar lo que es la programación modular para nosotros resolver un problema muy complejo. Prácticamente acabo de mencionar eso, que sería el primer punto de la abstracción, que sería la simplificación. El de reutilización sería prácticamente lo de la herencia, que nosotros hablábamos anteriormente, que sería utilizar una porción de código anterior como plantilla para poder utilizarlo para resolver los problemas. El mantenimiento consiste en lo que es la facilitación de las actualizaciones, ya que si algo cambia dentro de la lógica interna, no afecta a las partes del código que se utilizan en el objeto. Los métodos especiales y los métodos constructores son esos métodos que son bases dentro del objeto. Estos métodos son especiales ya que tienen funciones diferentes a las que nosotros utilizamos normalmente. Estos métodos son métodos que son reservados y que se activan al principio de lo que es el objeto. Tenemos lo que son los métodos constructores. Estos serían dos tipos: los métodos constructores y los métodos destructores. Los métodos constructores son los que se ejecutan automáticamente al crear una instancia de una instancia de clase, una instancia de objeto, me parece que es, como init, que nosotros lo utilizábamos en el ejercicio anterior acerca de las prácticas, y sirve para inicializar el atributo del objeto. Y los destructores, que serían como el que libera la información o los recursos ocupados para que éste pueda reutilizarse cuando ya no es necesario los recursos que utiliza. Disculpen, ahí hice una tontería. Sin querer. Bien, entonces tocamos un tema que habíamos hablado anteriormente, que es acerca de las herencias. Tenemos la herencia simple y la herencia múltiple. La herencia simple consiste en que cuando nosotros creamos una subclase, este puede heredar atributos y métodos de una sola clase, como nosotros vemos acá en la primera imagen. La herencia simple es cuando de un solo padre nosotros creamos una subclase, una clase hija. Entonces, al heredar de esa sola clase los atributos, sería una herencia simple. Sin embargo, si nosotros de dos clases diferentes, dos clases padres diferentes, nosotros creamos una subclase que hereda atributos de ambos, entonces sería una herencia múltiple.
que es a lo que hace alusión. Ahora bien, en esto de la herencia múltiple, en lo que yo estuve investigando, pude comprender que tiene un problema muy grave lo que es la herencia múltiple, que debemos de tener cuidado con cómo nosotros declaramos lo que son los métodos y atributos, ya que si hay un método o atributo que están nombrados de la misma forma, tanto en la clase A como en la clase B, al heredarlo a la clase C, se produce lo que es el problema del diamante, que al tener el mismo nombre, entonces no sabe de qué clase padre va a utilizar lo que es el método o el atributo. Por último, tenemos las ventajas y desventajas, además de las aplicaciones reales de la programación orientada a objetos. Entre las ventajas tenemos la modularidad, que el código dividido en componentes autónomos está dividido en componentes autónomos y fáciles de depurar, que es lo que habíamos mencionado anteriormente, que consiste en dividir el código en pequeñas porciones, donde nosotros lo utilizamos para la resolución de problemas. Esto es lo que permite la utilización de clases y objetos. La mantenibilidad es súper simple, ya que está fragmentado entre clases y objetos. Entre las desventajas tenemos la curva de aprendizaje. El diseño inicial eh, requiere mucho tiempo y requiere mucha dedicación para lo que es la implementación de clases y de la programación orientada a objetos. El rendimiento, a diferencia, esa es otra diferencia, en contorno con el paradigma procedural, que el paradigma procedural consume mucho menos recursos, ya que las funciones están fuera del código principal. Acá, en la programación orientada a objetos, al estar dentro de lo que es el código principal, consume mucho más recursos, ya que los necesita para hacer los diferentes procesos y la ejecución del código. Y por último, de las desventajas, lo que es el tamaño del programa. Nosotros utilizar muchas clases y objetos, siempre tenemos el problema de que se hace demasiado largo el código y la reutilización de este lo vuelve aún más largo, lo que es el código. Además, entre las aplicaciones reales tenemos el desarrollo de videojuegos. En los sistemas operativos modernos también lo utilizan, y el software empresarial y bancario. Ejemplo de este, en ejemplo de sistemas operativos tenemos lo que son la implementación de Active Directory para la creación de usuarios y cuentas. Yo me imagino, haciendo alusión a este, que cuando nosotros los creamos, lo que hace es que utiliza la misma porción de código. Podríamos decir que utiliza la programación orientada a objetos para reutilizar la porción de código donde está el nombre de usuario, la contraseña. Lo que cambian son los atributos, que serían los datos que nosotros ingresamos para alojar dentro de este. En el desarrollo de videojuegos, nosotros lo podemos ver en un ejemplo clásico, como sería este, Super Mario Bros. Cuando nosotros colectamos las monedas o cuando nosotros tocamos un poder, prácticamente la función de este es la misma. Lo único que gracias al polimorfismo, el código es igual, pero la acción que debe realizar no es la misma en función a lo que toca dentro del videojuego. En el software empresarial y bancario, prácticamente es casi igual que en los sistemas operativos modernos. En caso del ejemplo que mencioné, en lo, bueno, en las transacciones y en la generación de cuentas dentro de los bancos, utilizamos lo que es la misma plantilla o el mismo código base para lo que es la realización de métodos diferentes y de cambio de atributos que nosotros utilizamos para lo que es el desarrollo de este. En conclusión, la programación orientada a objetos es el paradigma de programación que nos permite resolver problemas con esta visión abstracta de lo que es las clases y objetos, y nos permite ahorrar mucho tiempo um, y costos a las empresas, que es lo más importante dentro de un proyecto. Eh,
para la resolución de problemas o la implementación de una nueva tecnología. Este ha sido el final de mi exposición. Muchas gracias por ver.